Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hoy nos encontramos también una vez más en la adoración a nuestro Dios, como es costumbre de nosotros. En este momento vamos a estudiar su palabra. Y pues la enseñanza de hoy tiene como título La autoridad de Cristo. Y el propósito de esta enseñanza es que vivamos agradecidos a Dios porque podemos seguir sus enseñanzas porque es un Dios vivo y es real. Esto se manifiesta en la palabra de Dios y pues ahora tengamos en cuenta para comenzar lo que nos dice Mateo 7:29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Se nota aquí que cuando Jesús enseñaba, ¿verdad? Y predicaba acerca de Dios y de los propósitos de Dios y del reino de Dios, Él mostraba autoridad. Los escribas, pues, no mostraban autoridad. La diferencia lo había dicho el pueblo. Cuando se tiene autoridad en la palabra, pues, cuando se manifiesta, la palabra misma pues muestra y revela que lo que enseña es real. Sin embargo, los escribas por alguna razón no mostraban eso y los demás se dieron cuenta. Entonces tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios revela autoridad y esta vez cuando estudiamos el Nuevo Testamento, lo encontramos en la autoridad de Cristo. En Mateo 28:18 dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya él también estaba manifestando ya ahí mismo, ante la ascensión, para darle la gran comisión, ya le estaba diciéndolo. Él tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra. Qué bueno que nosotros tenemos a un Dios, servimos a un Dios con toda autoridad. Muchas veces las personas se pasan el tiempo pues buscando diferentes autoridades. De hecho, en el mundo, en diferentes países, pues existen diferentes gobernantes, pero aún en esos mismos países existen personas con diferentes autoridades. Autoridad sobre el tesoro, autoridad fiscal, autoridad sobre la educación, sobre el Estado, la policía, en fin, diferentes autoridades. Cada de ellas representa un nivel. Claro, en Cristo está resumida toda autoridad. Qué bueno que cuando llegamos a Él, llegamos al uno. Recuerdo que una vez cuando estudiamos con algunas personas en el catolicismo, pues que me hablaban de diferentes dioses, ¿verdad? O diferentes santos. Y yo le decía, ¿y por qué ir a la Virgen María, por ejemplo, si ya yo puedo ir a Dios? ¿Por qué ir a San Pedro? ¿Por qué ir a San Lázaro? ¿Por qué ir a Santa Bárbara? ¿Por qué ir a alguien? Si ya yo puedo ir a Dios directo, tengo entrada directa. Entonces, él ha recibido toda autoridad. Claro, muchas personas no estudian la Biblia o por sí solos no la estudian, solamente escuchan que se le enseñan. Lo importante es esto: cuando usted puede estudiar la Biblia por sí mismo o por alguien que le pueda ayudar a encontrar la verdad de la palabra y que resalte en su vida para bien suyo, entonces usted va a encontrar que toda autoridad está de Cristo. Y cuando toda autoridad está de Cristo, usted se siente libre, porque no tiene que estar viendo tantas cosas ni dependiendo de tantas cosas, sino que tiene entrada directamente a Cristo. Vemos aquí que en Juan 5:27 dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. O sea que también Dios le dio autoridad para él tomar determinaciones sobre ciertas cosas, porque es el Hijo del Hombre. Qué bueno. Qué bueno que tenemos a alguien que puede ayudarnos, que puede bendecirnos, pero también que puede tomar determinaciones en bien de nosotros. Dice aquí
en Lucas 10:22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y he aquí el Hijo a quien se lo quiera revelar. El Hijo se lo dirá a quien se lo quiera revelar. Es una decisión. Qué bueno que existe, ¿verdad? Una relación estrecha entre Dios y el Hijo también se lo manifiesta a quien se lo quiere revelar. Se lo reveló a sus discípulos, ¿verdad? De todas formas entendemos esto. Dios es poderoso y Dios es grandioso y Dios quiere bendecirnos, pero para eso nosotros tenemos que reconocerlo como Él es, como que Él tiene la autoridad. En Juan 7:16 también nos dice, entonces Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Tenemos que entender algo también. Cristo tiene autoridad, pero tiene autoridad ¿de quién? Del Padre, porque el Padre lo envió. Es decir, el Padre, ¿verdad? Estaba confirmando o tenía, ¿verdad? Como respaldo, o Cristo tenía como respaldo al Padre en todo lo que hacía. Nada de lo que Cristo hacía era algo desconocido por el Padre. Así es la vida. Muchas veces nosotros también como siervos recibimos de Dios eso, pero bueno, estamos hablando en relación a la autoridad de Cristo. Es un tema que es sencillo, no necesita tanta complicación. Es lamentable que muchas personas no entiendan hoy la autoridad de Cristo, pero si usted lo entiende, va a ser algo bueno para usted. Entienda que Cristo está en el trono y que Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora bien, Él tenía autoridad sobre el pecado. Dice en Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nos damos cuenta que Él tenía autoridad ¿para qué? Para perdonar pecado. Era algo difícil porque siempre lo estaban cuestionaban sus acciones, cuestionaban sus hechos, pero también cuestionaban su forma de ser. Y Él era claro, Jesucristo era claro, para demostrar que en verdad tenía autoridad. Él lo dijo de esa manera, ¿verdad? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Tenemos que saber que Jesús, en su autoridad, la usaba de la manera que Él soberanamente decidía, porque Él era Dios. Y al ser Dios, pues tenía, ¿verdad?, la potestad de hacer uso de esa autoridad que Dios le había dado. Claro, la autoridad siempre fue usada para bien y ha sido usada para bien. Nunca ha sido usada para mal. La autoridad tenía un propósito, porque para eso había sido recibida, para que Dios cumpliera los propósitos de bien en Israel y también en nosotros. Es obvio que cada uno pues debe entender que aquel que dirige algo por alguna razón lo es. Pero en este caso, en el caso de Cristo, todo lo que hace es para bien. Lamentablemente, como he dicho, muchos tienen autoridad, pero no lo usan para bien. Ahora, nosotros aquí estamos enfocados en conocer que la autoridad de Cristo es una autoridad que bendice nuestras vidas. Someternos a su autoridad nos asiste y podemos recibir mucho bien. Aquí vemos también que Mateo 8, 23, 27 dice, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Nos damos cuenta que luego ahí, cuando Él estaba, se levantó una tempestad y sus discípulos tuvieron miedo. Despiértate. Pero vemos que después Jesús le dice, ¿ok? O sea, ellos dijeron, le dijo a la tempestad, calma la tempestad. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ha tenido usted alguna experiencia algún día en el cual
pues ha visto un recio viento. Hay veces que nos quedamos así, pero qué bueno poder un día, en momentos difíciles también, clamar en medio de tempestad. Sí podemos clamar y pedirle a Dios que aligere la tempestad, que nos ayude o que nos resguarde. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el poder de hacer. Recuerdo en Cuba, en una ocasión, un gran huracán que pasó por allá en Santiago de Cuba, y una hermana estaba en su casa. La casita no estaba muy buena y sintió el rugir del huracán. Y luego me estaba confesando que ella, y junto con sus 3 hijos y el esposo, cuando sintió que el techo se movía y parecía que se iba a ir, comenzó a clamar y le empezó a pedir a Dios que le ayudara. Por alguna razón, sabemos que fue la intervención poderosa de Dios, en ese tiempo, pues ya el viento no fue tan fuerte. Y ella, pues debido a sus condiciones, no podía reponer el techo de su casa. Por lo tanto, oraba. Y al otro día, pues decía, doy gracias a Dios porque en verdad Dios me cuidó y el techo estaba normal. Qué bueno saber que usted cuando sale en un avión puede encomendarse y estar seguro que Dios lo cuidará en el avión, porque Él está al control de todo. He tenido experiencia, bueno, como casi todo, cuando usted viaja en avión a veces hay turbulencia, pero cuando las personas a veces sienten la turbulencia, yo digo, gracias Padre, porque aunque la siento, yo sé que tú me cuidas. Y de alguna manera sé que tú me vas a preservar, me vas a llevar y me vas a traer, a mí y a los míos. Porque hay propósitos de Dios en eso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos vivir sabiendo que tenemos, verdad? En la Biblia hay muchos mensajes que nos revelan cómo la autoridad de Cristo es manifestada en donde quiera y usted no hace uso de ese bien. Su autoridad está sobre toda su creación. Todo es creado. Todo es creado, los cielos, la tierra, todo lo que usted vive en la creación y usted es parte de la creación de Dios. Entonces, los carros son creados, las carreteras son creadas, el mar, todo. Y usted tiene acceso porque así como el Señor pues pudo calmar la tempestad, también Él calma la tempestad de su vida, ¿verdad? Él puede calmar los momentos difíciles de nuestras vidas. Él tiene el poder para traerle la paz, para traerle la salud, para bendecirlo. Solo que he hablado con muchos cristianos, pero les resulta difícil a algunos de estar orando a Dios por todo. Digo entre comillas, sí, hay que orar a Dios por todo. Yo le oro a Dios por todo cada día. Sé que ahí voy, pero llegará siempre la manera de ser bendecido, porque Él tiene el control aún sobre mi cuerpo. En Mateo 9, 18 al 25 hablaba de muchas cosas y dice aquí, mientras decía otras cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? Tenemos que entender esto. Dios es poderoso y nosotros vivimos por fe. Él tiene autoridad aún sobre la muerte. Dios puede transformar todo. Algunos pues, como el caso de Marta y María, ya Lázaro había muerto, pensaron que sí, eso va a ser la resurrección, Él va a resucitar. Pero Dios le mostró algo. Si crees, verás la gloria de Dios. Y yo quiero que entiendas esto también. Si crees en la autoridad de Cristo sobre el mar, la tierra, ¿verdad? Toda su creación, sobre tu vida, sobre el pecado y sobre la muerte, mucho bien puede suceder en tu vida. Tenemos que entender que hay cosas que son difíciles.
pero no imposible. La pasada semana escuchaba a una hermana hablar de que en un momento determinado su hija menor había fallecido. No tenía vida. Y ella le oró a Dios: Señor, Señor. Por 15 minutos la niña estuvo muerta. Bueno, desde su impresión parecía que no tenía vida. Desde su impresión, ella no le sentía respiración. No sabemos. Lo importante es que 15 minutos después de estar orando fervientemente, ella regresó a la vida. ¡Wow! ¿Qué manifestación? Dios es poderoso. Dios es grandioso. Dios trata siempre con personas que tienen, ¿verdad?, una fe inquebrantable en Él. Dios quiere siempre hacer lo mejor, pero tú tienes que creerle a Él. Y tienes que creerle a Él para que luego se puedan manifestar sus propósitos de bien en tu vida y también para salvación a los demás. Dios tiene planes, pero los planes de Dios tienen que ver todo acorde a su voluntad. Y en su voluntad también está que le reconozcas como es: Dios eterno, Dios real, Dios que bendice, Dios que levanta, Dios que te salva y Dios que te resucita. Que Dios te bendiga. Ha sido un estudio sencillo, pero te deseo que esta semana sea de bien. No sé cuál es el nivel de tu fe. Si es poca, úsala. Si es mucha, úsala. Si es mediana, úsala. No importa. Dios bendice todo tipo de fe, pero cree en la autoridad que tiene Cristo en este momento sobre todas las cosas. No tienes fuerza y estás todavía batallando con el pecado, Él tiene autoridad para bendecirte. Lo ves todo destruido delante de ti, Él tiene poder para sacarte adelante y para bendecirte. Y ya te falta el ánimo y la confianza para seguir adelante por diversas circunstancias en tu matrimonio, con tus hijos, con la vida, con la sociedad. Ten fe, vive por fe. Créelo, porque Jesús tiene autoridad para bendecir tu vida, para cambiarlo todo, para favorecerte, porque Él te ama. Y no solo favorecerte en este mundo, sino también llevarte al mundo venidero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Feliz semana, y como siempre digo, recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Un fuerte abrazo.